Un pastor alemán rescató a un bebé que se estaba ahogando en el río. Lo que sucedió después conmovió al mundo entero. Dale me gusta, comparte y comenta desde dónde lo estás viendo. Aquella mañana, el sol brillaba con fuerza, reflejando destellos en las tranquilas aguas del río en Central Park. Los padres paseaban con sus cochecitos por el sendero. Los niños reían en el parque infantil y todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Nadie podría haber imaginado que en tan solo unos minutos esta escena pacífica se convertiría en una pesadilla que conmovería los corazones de todo el mundo y dejaría a millones de personas llorando. Sarah Matthews caminaba lentamente por el sendero de Riverside empujando a su bebé Noah, de 6 meses, en su cochecito azul. Su fiel pastor alemán, Max, caminaba a su lado con las orejas erguidas y los ojos escudriñando el entorno. El perro de 3 años había estado comportándose de forma extraña toda la mañana, permaneciendo inusualmente cerca del cochecito de Noah y gimoteando suavemente cada pocos minutos. «Está bien, chico», dijo Sarah, agachándose hacia la cabeza de Pat Max, pero el perro no se tranquilizaba. Tenía la cola rígida y los músculos tensos bajo su espeso pelaje. Sarah nunca lo había visto así, no desde que lo adoptaron del refugio hace 2 años, antes de que naciera Noah. El aire matutino era fresco y los demás visitantes del parque sonreían al pasar. Una pareja de ancianos se detuvo para saludar a Noah, quien rió y extendió sus manitas hacia ellos. «¡Qué bebé tan bonito!», dijo la anciana con los ojos brillantes de alegría, «¿y qué perro detective tienes?». Sarah sonrió con orgullo. Max había sido, sin duda, el perro perfecto para la familia, sobre todo desde la llegada de Noah. Dormía junto a la cuna, atento a cualquier pequeño ruido. A veces, Sarah lo encontraba empujando suavemente los juguetes de Noah cuando estos se alejaban durante el juego. «Mira, Noah», señaló Sarah un grupo de patos que nadaban en el río, «¿puedes ver a los patitos?». Noah chilló de alegría, con sus ojos azules muy abiertos por la sorpresa. El sonido de los niños jugando cerca se mezclaba con el suave chapoteo del agua contra la orilla del río. Sarah cogió su móvil para sacarle una foto a Noah mientras observaba a los patos. La luz de la mañana era perfecta y sus expresiones eran demasiado adorables como para no capturarlas. Justo cuando sacó su teléfono, Max comenzó a ladrar, no su ladrido amigable habitual, sino un sonido agudo y urgente que hizo que varias personas cercanas se sobresaltaran. «Max, ¿qué pasa?». Sarah miró a su alrededor confundida. Los ojos del perro estaban fijos en el río, su cuerpo temblaba de tensión. Algunas personas se detuvieron a mirar y Sarah se sintió avergonzada por la repentina atención. Max estaba tranquilo, pero no se detenía. Daba vueltas alrededor del cochecito, gimiendo y ladrando alternativamente, mientras sus uñas repiqueteaban frenéticamente sobre el camino de cemento. Sarah nunca lo había visto tan agitado. Se inclinó para revisarle el cuello de la camisa, preguntándose si algo le preocupaba. El viento se intensificó repentinamente, susurrando entre los árboles. Las hojas se arremolinaban a sus pies y el río, antes tranquilo, comenzó a agitarse. Sarah se estremeció y se ajustó la chaqueta ligera. «Quizás deberíamos regresar», murmuró más para sí misma que para Max. Fue entonces cuando ocurrió. En el instante en que Sarah bajó la vista hacia su teléfono para ver la hora, una fuerte ráfaga de viento levantó la capota del cochecito como si fuera una vela. El freno no estaba bien puesto, un detalle que la atormentaría en sus pesadillas durante meses. El cochecito comenzó a rodar lentamente al principio, luego fue ganando velocidad mientras se dirigía hacia la orilla del río. Max se abalanzó hacia adelante tratando de agarrar el borde del cochecito con los dientes, pero las ruedas iban demasiado rápido. Sarah levantó la cabeza de golpe al oír el ladrido desesperado de Max y su corazón se detuvo. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. El cochecito chocó contra la pequeña barrera de hormigón en la orilla del río y se inclinó hacia adelante. El grito de Noé resonó en el aire por un breve y terrible instante antes de ser ahogado por el chapoteo del agua. El mundo de Sarah se detuvo. Sus piernas no se movían. Sus pulmones dejaron de funcionar. Podía oír gritos. ¿Era su propia voz? La gente corría señalando y gritando. Alguien gritó: «Llamen al 911». El río, crecido por las recientes lluvias, se arremolinaba furioso, arrebatándole a su bebé. Un hombre que estaba cerca se quitó la chaqueta, dispuesto a saltar al agua, pero vaciló al ver la fuerza del agua.
La corriente es demasiado fuerte, gritó alguien. Las piernas de Sara finalmente se soltaron y comenzó a correr a lo largo de la orilla del río. Su visión se nubló por las lágrimas, pero Max no dudó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, antes incluso de que Sara pudiera pronunciar su nombre, el pastor alemán se lanzó al río con un poderoso salto. La multitud contuvo la respiración al ver su fuerte cuerpo surcar el agua, nadando con una determinación que parecía casi humana. Sara tropezaba por la orilla del río, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. «Por favor», susurró, viendo a Max luchar contra la corriente, «por favor, por favor, por favor». Nadie que presenciara lo que sucedió después lo olvidaría jamás. El vídeo se compartiría millones de veces, conmoviendo a personas de todo el mundo, pero en ese instante, mientras Max desaparecía bajo la superficie del río embravecido, nadie sabía si esta historia terminaría en tragedia o en triunfo. El tiempo pareció detenerse mientras la multitud observaba los potentes golpes de Max surcando el agua. La corriente era más fuerte de lo que nadie esperaba, especialmente después de las fuertes lluvias de la semana anterior. El pequeño cuerpo de Noé era arrastrado río abajo, su mameluco azul claro apenas se veía sobre las aguas turbulentas. El grito de mi bebé Sara resonó por todo el parque. Sus pies golpeaban contra la orilla del río mientras corría, tropezando con rocas y raíces. Otros visitantes del parque corrían a su lado, grabando la aterradora escena con sus teléfonos móviles. Posteriormente, estos vídeos mostrarían al mundo hasta qué punto esta historia estuvo a punto de convertirse en tragedia. El agua estaba helada por las lluvias primaverales. El pelaje de Max estaba empapado, lo que hacía que cada brazada fuera más difícil, pues el peso lo arrastraba hacia abajo, pero el fiel perro nunca disminuyó la velocidad, nunca dudó. Sus ojos permanecieron fijos en Noah, que apenas lograba mantener la cabeza fuera del agua. Un joven corredor intentó seguir el ritmo de Sara, sujetándola del brazo para evitar que se cayera. «El equipo de rescate viene», jadeó, «están a 5 minutos». Pero Sara sabía que 5 minutos era demasiado tiempo en esas aguas turbulentas. Tenían segundos, no minutos. Max se acercaba cada vez más a Noé. La multitud contuvo la respiración. Una madre abrazó a sus hijos con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba. El viento había arreciado aún más, azotando el cabello de Sara contra su cara mientras corría. «Vamos, Max», alguien entre la multitud gritó, «tú puedes». El entrenamiento del pastor alemán no provino de ningún programa formal de rescate acuático, sino de incontables horas jugando a buscar la pelota y en aguas poco profundas, cuidando de Noah desde el día en que Sara lo trajo a casa del hospital. Max sabía lo que tenía que hacer. Justo cuando la cabeza de Noah comenzaba a hundirse bajo el agua, Max lo alcanzó. La multitud contuvo la respiración al presenciar lo que sucedió a continuación. En lugar de intentar agarrar la ropa de Noah con los dientes, lo que podría haber lastimado al bebé o haberlo arrastrado bajo el agua, Max tomó una decisión en una fracción de segundo que dejó asombrados incluso a los rescatistas más experimentados. Empujó su cuerpo bajo el de Noah, dejando que la pequeña figura del bebé se deslizara sobre su espalda. Los diminutos dedos de Noah se aferraron instintivamente al espeso pelaje de Max. El perro ajustó su postura al nadar, manteniendo la espalda lo más recta posible mientras remaba hacia la orilla. Sara cayó de rodillas a la orilla del río, extendiendo las manos hacia ellos. «Por favor», susurró con la voz ronca de tanto gritar, «por favor, Dios, por favor». Max nadaba con fuerza, luchando contra la corriente con todas sus fuerzas. Noah tosía pero se aferraba. Estaban casi en la orilla. 20 pies, 15 pies, 10 pies. La multitud vitoreaba, los teléfonos seguían grabando lo que parecía un milagro en ciernes, pero el río aún no había terminado con ellos. Sin previo aviso, una gran ola provocada por escombros que descendían a toda velocidad golpeó el costado de Max. El impacto separó a Noah de la espalda de Max, haciendo que ambos cayeran en las turbulentas aguas. Los vítores se convirtieron en gritos de horror. El llanto de Sara era primigenio, lleno del terror de una madre. Comenzó a moverse hacia el agua, pero unas manos fuertes la detuvieron. «No puedes entrar», gritó alguien, «la corriente te arrastrará». Por un instante de angustia, ni Max ni Noah fueron visibles. El agua turbia se arremolinaba y se agitaba sin dar rastro de ninguno de los dos. El mundo de Sara se redujo al pequeño tramo de río donde habían desaparecido.
Sentía como si le estuvieran aplastando el pecho. No podía respirar. No podía pensar. Entonces un chapoteo. La cabeza de Max emergió a la superficie, con los ojos desorbitados pero decididos. Giró en el agua buscando. Noé emergió a unos metros de distancia, agitando sus bracitos. La corriente los arrastraba a ambos hacia el centro del río, donde el agua fluía aún más rápido. El sonido de las sirenas llenaba el aire. El equipo de rescate finalmente estaba llegando, pero aún estaban demasiado lejos. Este fue el momento que dejó sin aliento a millones de espectadores y que generó miles de comentarios sobre el vínculo inquebrantable entre los perros y sus familias. Max reunió las fuerzas que le quedaban y se lanzó a través del agua hacia Noé. El bebé lloraba ahora, pero su llanto era débil y aterrorizado. Los músculos del perro se tensaban con esfuerzo a cada brazada, una batalla contra la implacable corriente. Sus ojos no se apartaron de Noé ni por un segundo. Cuando Max llegó hasta Noah por segunda vez, la multitud notó algo diferente en los movimientos del perro. Sus brazadas eran más lentas y pesadas. El peso de su pelaje empapado y el agua fría le estaban pasando factura, pero aún así seguía luchando. Los equipos de rescate finalmente llegaron a la orilla del río. Sus uniformes naranjas resaltaban contra el cielo gris. 2 rescatistas ya estaban inflando una pequeña lancha de rescate, pero sus rostros reflejaban preocupación mientras observaban la corriente del agua. «Esta corriente es demasiado fuerte para la pequeña embarcación», gritó uno de ellos por encima del viento. «Necesitamos la unidad de helicópteros». Sara no podía apartar la vista de su bebé y de Max. El perro intentaba mantener la cabeza de Noah fuera del agua, pero ambos eran arrastrados río abajo. La respiración de Max se volvía cada vez más dificultosa, visible incluso desde la orilla. Sus poderosas piernas, que minutos antes habían surcado el agua con tanta seguridad, ahora se movían con un esfuerzo desesperado. «Aguanta, Max», gritó Sara con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, aguanta». Corrió por la orilla fangosa del río, ignorando las ramas que le azotaban la cara. La multitud seguía con sus teléfonos, grabando cada momento desgarrador. Más tarde, estos vídeos mostrarían al mundo el verdadero significado de la lealtad y el sacrificio. Noé había dejado de llorar, lo que aterrorizó aún más a Sara. El rostro de su bebé estaba pálido y sus labios adquirían un tono azulado por el agua fría. Max pareció percibir la urgencia con un esfuerzo que parecía sobrehumano, o más bien sobrecanino. Ajustó su posición en el agua, intentando empujar a Noé hacia un árbol caído que se extendía parcialmente dentro del río. El jefe del equipo de rescate vio la misma oportunidad. Allí gritó, señalando el árbol: «Si logran llegar a esa rama, tal vez tengamos una oportunidad». 2 rescatistas comenzaron de inmediato a asegurar cuerdas para llegar a ese lugar, pero todos sabían que no estarían listos a tiempo. Todo dependía de Max. El pastor alemán nunca había recibido entrenamiento para algo así. Había aprendido a sacar juguetes del agua para saltar a las piscinas en los cálidos días de verano, pero nada lo había preparado para luchar contra una corriente que parecía querer arrebatarle a Noah de sus garras. Sin embargo, algo más profundo que el entrenamiento lo impulsaba por el mismo instinto que lo había hecho dormir junto a la cuna de Noah todas las noches, el que lo había llevado a revisar al bebé durante cada siesta. Un suspiro colectivo se elevó entre la multitud cuando Max hizo su movimiento. Usando sus últimas reservas de fuerza, se abrió paso a través de la corriente, dirigiéndose hacia el árbol caído. El esfuerzo se reflejaba en cada línea de su cuerpo, en cómo su cabeza apenas se mantenía fuera del agua. Noah se aferraba a él, con sus pequeños dedos aún enredados en el pelaje mojado de Max. «Vamos, muchacho», susurró el joven corredor que había ayudado a Sara, «ya casi llegas». Toda la multitud parecía contener la respiración. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los adolescentes bajaban sus teléfonos, incapaces de seguir grabando entre lágrimas. Max estaba ahora a solo unos pasos de la rama. Sara podía ver sus ojos, esos ojos leales y decididos, fijos en su objetivo. Pero la corriente era más fuerte aquí. El agua formaba remolinos furiosos alrededor del árbol caído. Las fuerzas de Max flaqueaban. Todos lo notaban en la forma en que sus brazadas se volvían más erráticas y en la manera en que luchaba por mantenerse a flote junto con Noah. Fue entonces cuando Max hizo algo que se repetiría millones de veces en las redes sociales y que haría llorar incluso a los espectadores más insensibles.
Con sus últimas fuerzas, empujó con fuerza a Noé hacia la rama. El pequeño cuerpo del bebé se elevó lo suficiente como para que su ropa se enganchara en la áspera corteza, pero el esfuerzo le costó caro a Max. La corriente arrastró instantáneamente al exhausto perro río abajo, sumergiéndolo bajo las turbulentas aguas. Sara gritó su nombre, pero Max había desaparecido bajo la superficie. Noé lloraba de nuevo. Su pequeño cuerpo estaba sujeto a la rama, pero temblaba violentamente en el aire frío. El equipo de rescate entró en acción. Mientras dos rescatistas avanzaban con cuidado usando cuerdas para recuperar a Noah, otros centraron su atención río abajo buscando cualquier señal de Max. Sara se quedó paralizada, dividida entre ver cómo rescataban a su bebé y buscar en las aguas turbulentas a su fiel protector. Por favor, rezó con lágrimas corriendo por su rostro, por favor, que esté bien, él salvó a mi bebé, por favor, que esté bien. La multitud se había quedado en completo silencio. Todas las miradas escudriñaban la superficie del río, incluso el viento parecía contener la respiración, a la espera. Noah estaba a salvo en los brazos del rescatador, siendo llevado rápidamente hacia la ambulancia que lo esperaba, donde los paramédicos estaban preparados con mantas calientes y equipo médico, pero Sara no podía moverse de la orilla del río. Su bebé estaba a salvo, un milagro por el que daría gracias a Dios todos los días de su vida, ¿pero a qué precio? Los siguientes instantes quedarían grabados en la memoria de todos los presentes, testimonio del increíble vínculo entre los humanos y sus guardianes de cuatro patas. Cuando el sol se abrió paso entre las nubes proyectando una extraña luz dorada sobre el río, una forma oscura apareció en el agua a unos 50 metros al oeste, río abajo. Allí alguien gritó señalando frenéticamente, «¡Lo veo!». El equipo de rescate redirigió inmediatamente sus esfuerzos. Dos de sus miembros corrieron a toda velocidad por la orilla del río con el equipo de rescate. La silueta en el agua no se movía, simplemente flotaba a la deriva con la corriente. La figura de Max, normalmente orgullosa, ahora estaba flácida y sin vida. El corazón de Sara se detuvo. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Las sirenas, los gritos, incluso el llanto de su bebé a lo lejos. Lo único que pudo ver fue el cuerpo de Max flotando boca abajo en el agua que ya había intentado llevarse a su hijo. Sus piernas flaquearon y se habría caído de no ser por los amables desconocidos que la sujetaron de los brazos. Max, el grito desgarrador salió de su garganta, crudo y desesperado, «Por favor, que alguien lo ayude». La multitud que se había congregado era aún mayor ahora que la noticia del increíble rescate se había extendido por todo el parque. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada momento de angustia de lo que sucedió a continuación. Una de las integrantes del equipo de rescate, una joven llamada Rachel, ya se estaba asegurando a una cuerda de seguridad. «Voy a entrar», anunció con voz firme, pero sus ojos reflejaban la urgencia de la situación. Sin dudarlo, se deslizó en el agua fría, nadando con potentes brazadas hacia el cuerpo inmóvil de Max. La corriente seguía siendo peligrosa, pero había comenzado a disminuir ligeramente, como si el río contuviera la respiración. Rachel llegó hasta Max en lo que pareció un instante y una eternidad a la vez. Sus manos encontraron su pelaje y rápidamente lo volteó, manteniendo su cabeza fuera del agua. La multitud observaba en un silencio absoluto mientras ella comprobaba si había alguna señal de vida. De vuelta en la orilla del río, Sara apenas podía respirar. El corredor que la había ayudado antes seguía a su lado, con la mano sobre su hombro, ofreciéndole un apoyo silencioso. El tiempo parecía estirarse como caramelo blando, cada segundo duraba una hora. A lo lejos, podía oír a los paramédicos atendiendo a Noah. Sus voces eran tranquilas y profesionales mientras trataban a su bebé por hipotermia. La voz de Rachel rompió el silencio. «No está respirando». Las palabras golpearon a Sara como puñetazos. El valiente perro que acababa de salvar la vida de su hijo se le escapaba de las manos. Rachel comenzó a nadar de regreso a la orilla, arrastrando consigo el cuerpo sin vida de Max. El equipo de rescate estaba listo para ayudar en cuanto estuvieron a su alcance. Con suave urgencia, levantaron a Max hasta la orilla del río. Su pelaje estaba enmarañado y oscuro por el agua. Su poderoso cuerpo permanecía completamente inmóvil. Sara se arrastró hacia las gatas, sin importarle el barro que le empapaba los vaqueros. «Por favor», susurró con las manos temblorosas mientras lo alcanzaba, «por favor, Max, por favor, no nos dejes».
Uno de los paramédicos se apresuró a bajar de la ambulancia que portaba el equipo de emergencia. Se arrodilló junto a Max e inmediatamente comenzó a comprobar sus signos vitales. La multitud había formado un círculo a su alrededor. Muchos tenían lágrimas corriendo por sus rostros mientras presenciaban el drama. Los niños escondían sus rostros en la ropa de sus padres, incapaces de ver lo que parecía el trágico final de una historia heroica. El paramédico comenzó las compresiones y sus manos presionaban rítmicamente sobre el pecho de Max. Con cada compresión, Max salía un chorrito de agua de su boca, pero no hubo ninguna otra respuesta. Sara observaba, entre lágrimas, cómo trabajaban para salvar a su perro, a su amigo, al ángel guardián de su bebé. El tiempo perdió todo sentido. El paramédico continuó sus esfuerzos, con el rostro impasible, como si hubiera terminado el entrenamiento. Alguien había traído una manta y se la había colocado sobre los hombros a Sara, pero ella apenas lo notó. Toda su atención estaba puesta en el rostro inmóvil de Max, buscando cualquier señal de vida. Entonces, desde la ambulancia, llegó un sonido que lo cambiaría todo. Noah, envuelto en mantas calientes y conectado a equipos médicos, dejó escapar un grito. No era su grito habitual, era más suave, casi un gemido, pero se oyó entre la multitud, que de repente guardaba silencio y llegó a los oídos de Max. Lo que sucedió después se reprodujo millones de veces en las redes sociales. La gente discutió sobre si era real o editado, pero quienes estuvieron allí jamás dudaron de lo que vieron. La oreja de Max se movió ligeramente, solo una vez, pero fue suficiente. «Espera», dijo el paramédico acercándose, «creo que sentí algo». Continuó las compresiones con energía renovada. Sara contuvo la respiración, con la mano apoyada en el pelaje mojado de Max. La multitud se inclinó hacia adelante mientras un teléfono seguía grabando los latidos de los corazones con esperanza colectiva. De repente, el cuerpo de Max se convulsionó. El agua brotó de su boca mientras comenzaba a toser violentamente y sus piernas se sacudían al recuperar la vida. El paramédico lo giró rápidamente de lado, ayudándole a despejar las vías respiratorias. «Eso es, muchacho», lo animó, aunque su profesionalismo se quebró ligeramente por la emoción. «Vuelve con nosotros». Sara sollozaba ahora, con las manos suavemente sobre la cabeza de Max, que seguía tosiendo agua del río. Tenía los ojos cerrados, pero el pecho se movía. Respiraba. Estaba vivo. La multitud estalló en vítores y aplausos, muchos secándose las lágrimas mientras presenciaban el milagro. Los siguientes minutos transcurrieron a toda velocidad. Los paramédicos trabajaron con rapidez, envolviendo a Max en mantas térmicas especiales para prevenir la hipotermia. Su temperatura corporal había descendido peligrosamente durante su estancia en el frío río. Sara permaneció a su lado, acariciándole el pelaje mojado y susurrándole palabras de amor y gratitud. «Necesitamos llevarlos a ambos al hospital veterinario de inmediato», dijo uno de los paramédicos, dirigiéndose a la ambulancia donde ya estaban atendiendo a Noah. «El bebé necesita ir al hospital infantil, pero podemos llevar al perro al centro de emergencias veterinarias Metropolitan, que está de camino». Sara se sentía dividida, con el corazón entre dos brazos. Necesitaba estar con Noah, pero la idea de dejar a Max solo después de todo lo que había hecho era insoportable. El joven corredor que la había acompañado durante toda la terrible experiencia se adelantó de nuevo. «Puedo ir con Max», ofreció. «Me aseguraré de que esté bien atendido y te mantendré al tanto de todo». Sara lo miró, viéndolo de verdad por primera vez. Sus ojos bondadosos estaban enrojecidos por las lágrimas y su ropa estaba embarrada de tanto ayudar en la orilla del río. «Soy Tom», dijo en voz baja, «soy técnico veterinario en Metropolitan. De hecho, conozco al personal de allí. Su perro estará en buenas manos, se lo prometo». Fue como otro pequeño milagro. De entre todas las personas que podrían haberse detenido a ayudar, tenían a alguien con formación médica que sabía exactamente a dónde tenía que ir Max. Sara asintió agradecida, incapaz de hablar por las lágrimas. Se inclinó para besar la cabeza de Max, rozando suavemente su nariz fría con los dedos. «Eres el chico más valiente», susurró, «el mejor chico. Te veré pronto, te lo prometo». La multitud se apartó para dejar paso a los paramédicos que subían con cuidado a Max a la camilla. Sus ojos se abrieron brevemente, buscando débilmente hasta que encontraron a Sara. Su cola golpeó una vez contra la camilla, un movimiento apenas perceptible,
pero suficiente para que a todos se les llenaran los ojos de lágrimas. Mientras subían a Max a una ambulancia y Sarah subía a Ed a otra con Noah, los teléfonos ya estaban subiendo vídeos del increíble rescate a las redes sociales. En cuestión de horas, las imágenes se difundirían por Internet, conmoviendo a personas de todo el mundo. El héroe Max se convertiría en el hashtag más popular en Twitter. En el hospital infantil, los médicos actuaron con rapidez para tratar a Noah de la hipotermia y cualquier otra consecuencia de su estancia en el río. Sarah se sentó junto a su cama, sosteniendo su manita y maravillándose ante el milagro de su supervivencia. Su teléfono vibraba constantemente con actualizaciones de Tom sobre el estado de Max. La temperatura subía poco a poco, pero de forma constante. Un mensaje decía que le estaban dando líquidos calientes y antibióticos para prevenir la neumonía. El médico decía que sus constantes vitales estaban mejorando. Sarah leía cada mensaje entre lágrimas y los compartía con las enfermeras, que ya se habían involucrado en la historia. Los equipos de prensa comenzaron a congregarse a las afueras de ambos hospitales. La historia del increíble sacrificio de un perro para salvar a su hermanito había cautivado la imaginación del público. Los reporteros locales entrevistaron a testigos en el parque, cuyas voces temblaban mientras describían lo que habían visto. Nunca había visto nada igual, dijo un anciano a las cámaras, secándose las lágrimas. Ese perro sabía perfectamente lo que hacía. No solo intentaba salvar al bebé, sino que estaba dispuesto a dar su vida por él. Después de ver algo así, nadie me puede decir que los animales no tienen alma. Las redes sociales se inundaron con la noticia. Los vídeos del rescate de Max se viralizaron y se compartieron millones de veces en cuestión de horas. Personas de todo el mundo vieron con lágrimas en los ojos cómo el valiente pastor alemán luchaba contra la corriente, usando sus últimas fuerzas para salvar a Noah antes de ser arrastrado él mismo. La sección de comentarios se llenó de reacciones emotivas. Lloro a mares, así es el verdadero amor. Los perros son ángeles en la tierra, no los merecemos. Héroe no es una palabra lo suficientemente fuerte para describir lo que hizo este valiente niño. De vuelta en el hospital, Noah respondía bien al tratamiento. Su temperatura corporal había vuelto a la normalidad y los médicos estaban asombrados de lo bien que se encontraba. Es un luchador, dijo una enfermera sonriendo mientras le tomaba las constantes vitales, igual que a su gran hermano peludo. Las actualizaciones de Tom sobre Max seguían llegando con regularidad. El perro seguía en estado crítico, pero estable. Los veterinarios se mostraban cautelosamente optimistas, aunque advirtieron que las próximas 24 horas serían cruciales. Les preocupaba el posible daño pulmonar causado por el calor del agua inhalada, pero la juventud y la fuerza de Max jugaban a su favor. Al caer la noche, Sarah estaba sentada en la habitación del hospital de Noah. Su bebé dormía plácidamente en la pequeña cuna médica. En su teléfono se veía una foto que Tom acababa de enviar. Max estaba en su cama de hospital, envuelto en mantas térmicas y conectado a varios tubos y monitores. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de su propio dolor y agotamiento, los ojos de Max estaban abiertos en la foto y parecía estar intentando levantarse. Sigue intentando ponerse de pie. Tom envió un mensaje de texto a las enfermeras diciendo que está agitado y no deja de mirar a su alrededor. Creo que está buscando a Noah y a ti. Tuvimos que darle un sedante suave para evitar que se hiciera daño. El corazón de Sarah se aceleró al leer esas palabras. Incluso ahora, incluso después de casi morir, Max seguía intentando proteger a su familia. Observó cómo el pequeño pecho de Noah subía y bajaba, recordando lo cerca que había estado de perderlo todo ese día. El pitido constante de los monitores del hospital creaba un ritmo constante que acompañaba sus pensamientos. Linda, la enfermera del turno de noche, entró para revisar de nuevo las constantes vitales de Noah. Le sonrió cálidamente a Sarah, observando con atención la postura agotada de la madre. Deberías intentar descansar un poco, dijo. Tu pequeño está muy bien, su temperatura es completamente normal ahora. Sarah asintió, pero no podía imaginarse durmiendo. Cada vez que cerraba los ojos veía el cochecito rodando hacia el río y oía el chapoteo que había cambiado sus vidas para siempre. No dejo de pensar en lo que podría haber pasado, susurró con la voz quebrándose, si Max no hubiera estado allí. Linda se sentó a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. Pero él estaba allí, dijo con firmeza, y por lo que he visto en las noticias, tu perro es todo un luchador.
¿Has visto las últimas noticias? Sara negó con la cabeza. Había estado demasiado concentrada en Noah y en las novedades de Tom como para prestar atención a la tormenta mediática que se estaba gestando. Linda sacó su tableta y le mostró la cobertura del noticiero vespertino. La noticia se había difundido a nivel nacional, con importantes cadenas de televisión haciéndola eco. El vídeo del rescate de Max había sido visto más de 10 millones de veces en tan solo unas horas. Las organizaciones de defensa de los derechos de los animales aclamaban a Max como un héroe, utilizando su historia para demostrar la increíble inteligencia emocional y lealtad de los perros. El gobierno local ya había anunciado planes para honrar a Max con un premio al valor civil, el primero que se otorgaría a un animal. Pero lo que más llamó la atención de Sara fue la avalancha de apoyo que llegaba de todo el mundo. Una página de GoFundMe creada por uno de los testigos del parque ya había recaudado más de $50.000 para cubrir los gastos médicos de Noah y Max. La gente compartía historias sobre cómo los perros les habían salvado la vida a ellos o a sus seres queridos. El hashtag #NumberbeMoreliqueMax se convirtió en tendencia, con personas publicando fotos de sus propios perros y celebrando el vínculo especial entre los humanos y sus compañeros caninos. Alrededor de la medianoche, Tom envió otra actualización que dejó a Sara sin aliento. «Max está más alerta ahora», escribió. El veterinario le hizo otra radiografía de tórax. Sus pulmones están más limpios de lo esperado, pero aún hay algo de líquido. Les preocupa que desarrolle neumonía. Su temperatura ha mejorado, pero aún no está fuera de peligro. Sara se sorprendió a sí misma rezando de nuevo, algo que no había hecho con regularidad desde su infancia. «Por favor», susurró mirando el rostro sereno de Noah, «que esté bien, salvó a mi bebé, tiene que estar bien». Como si respondiera a sus plegarias, su teléfono vibró con otro mensaje de Tom. Este incluía un vídeo. Con dedos temblorosos, Sara le dio a reproducir. El breve vídeo mostraba a Max aún conectado a varios monitores, pero con la cabeza erguida. Miraba fijamente el teléfono de Tommy, cuando Tom dijo, «Mira quién es, Max, es tu madre, cena». La cola de Max comenzó a menearse débilmente. Linda, que había insistido en estar presente en el reencuentro, ayudó a Tom a colocar con cuidado la silla de ruedas junto a la cuna. Noah extendió inmediatamente sus manitas hacia Max, emitiendo alegres balbuceos. El perro gimió suavemente, esforzándose por avanzar hasta que su hocico pudo rozar los dedos de Noah a través de los barrotes de la cuna. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de sollozos, no solo de Sara, Tom y Linda, sino también de las docenas de miembros del personal del hospital que observaban desde la puerta. Alguien estaba retransmitiendo en directo el reencuentro en las redes sociales, donde cientos de miles de personas lo veían en tiempo real, conmovidas por esta extraordinaria demostración de amor y lealtad. Los monitores de Max mostraban que sus signos vitales se fortalecían a cada minuto mientras él cuidaba de Noah. El bebé se había aferrado a una de las orejas de Max a través de los barrotes de la cuna y la sostenía con delicadeza, un gesto tan familiar y tan normal que le partía el corazón a Sara. Así era como solía encontrarlos en casa, Noah sujetando la oreja de Max como si fuera una manta de seguridad, mientras el perro lo vigilaba pacientemente. «El vínculo entre ellos», dijo Linda en voz baja, secándose los ojos. «Nunca había visto nada igual. Esto no es solo un perro y un bebé, esto es amor puro». Tom revisó las constantes vitales de Max y negó con la cabeza asombrado. «Todo está mejorando con solo estar cerca de Noah. Sus niveles de oxígeno, su ritmo cardíaco, todo está mejor que desde el rescate. Es como si estar con Noah fuera la medicina que más necesitaba». Los días siguientes trajeron consigo una serie de pequeños milagros que mantuvieron al mundo expectante y esperanzado. El hospital hizo arreglos especiales para que Max pudiera quedarse en la habitación de Noah, preparando una cama cómoda junto a la cuna. La historia, que se había vuelto viral, conmovió a tantas personas que comenzaron a llegar donaciones de artículos para mascotas, artículos para bebés y equipos médicos de todo el mundo. El alcalde de la ciudad visitó el hospital y le entregó a Max una medalla especial al valor civil en una ceremonia que fue transmitida en vivo por la televisión nacional. El pastor alemán iba sentado orgullosamente en su silla de ruedas, luciendo un collar azul hecho a medida que hacía juego con la cinta metálica. Noah observaba desde su cuna, aplaudiendo con sus manitas mientras el alcalde colocaba la placa alrededor del cuello de Max. «Este perro», dijo el alcalde con la voz embargada por la emoción, «representa lo mejor que esperamos ver en nuestra comunidad.
Su acto de valentía desinteresada, su lealtad inquebrantable y su increíble vínculo con este niño nos recuerdan a todos la extraordinaria capacidad de amar que existe en este mundo. Sara se sintió abrumada por la gran cantidad de apoyo recibido. Recibió cientos de cartas y tarjetas, muchas de padres cuyos hijos habían sido salvados por perros o de organizaciones de rescate canino que compartían historias similares de heroísmo canino. Los niños enviaron dibujos de Max en los que lo representaban con una capa de superhéroe o alas de ángel. Sus inocentes obras de arte capturaban la magia de lo que había sucedido ese día en el río. Una mañana, aproximadamente una semana después del rescate, Sara se despertó en el sillón reclinable de la habitación del hospital y se encontró con algo extraordinario. Max, que había estado recuperando fuerzas gradualmente, estaba de pie por sí solo junto a la cuna de Noah. Le habían retirado la vía intravenosa el día anterior, y aunque seguía conectado a los equipos de monitorización, había conseguido levantarse de la cama para reanudar su autoimpuesto deber de vigilancia. «Oh, Max», susurró Sara, sin querer asustarlo. El perro giró ligeramente la cabeza para mirarla, pero mantuvo su atención fija en Noah. Sus piernas temblaban ligeramente al intentar mantenerse en pie, pero sus ojos estaban claros y alerta. Los monitores mostraban que sus constantes vitales eran estables, mejor que estables. De hecho, casi habían vuelto a la normalidad. La doctora Peterson, conocida como pediatra, entró para la ronda matutina y sonrió al verla. «Eso sí que es dedicación», dijo en voz baja. «Como saben, llevamos años estudiando casos de terapia asistida con animales, pero lo que estamos viendo aquí supera con creces todo lo descrito en la literatura médica. La forma en que se ayudan mutuamente a sanar es extraordinaria. Las palabras del médico resultarían proféticas». En los días siguientes, ambos pacientes experimentaron una mejoría extraordinaria. Noah, que no presentaba secuelas de su casi ahogamiento, recibió el alta. La recuperación de Max, aunque más lenta, fue igualmente impresionante. Su función pulmonar mejoraba día a día y recuperó la fuerza más rápido de lo esperado. Los medios de comunicación siguieron informando sobre su historia, pero algo había cambiado en la cobertura. Lo que había comenzado como un dramático relato de rescate se había convertido en algo más profundo, un testimonio de las profundas conexiones posibles entre humanos y animales. Expertos en psicología infantil aparecieron en programas de noticias para hablar sobre el impacto de estos vínculos tempranos en el desarrollo infantil. Etólogos analizaron las decisiones ultrarrápidas de Max durante el rescate, destacando la increíble inteligencia y la sensibilidad emocional que demostró. Tom, quien se había convertido en parte de la familia durante su estancia en el hospital, ayudó a coordinar la atención médica continua de Max. Trabajó con el hospital y la administración para que Max recibiera fisioterapia en el mismo centro donde Noah se sometería a sus revisiones de seguimiento. De esta forma explicó que nunca tienen que separarse durante la recuperación. El día en que finalmente les dieron el alta para volver a casa fue recibido con una mezcla de emoción e inquietud. Sara había pasado horas preparando la casa, instalando una cama especial para Max en la habitación de Noah, igual que la que tenían en el hospital. La campaña de GoFundMe había recaudado suficiente dinero para cubrir no solo sus gastos médicos, sino también para instalar cámaras de seguridad y una nueva valla más segura alrededor de su jardín. Mientras se preparaban para abandonar el hospital, Sara se sorprendió de lo diferente que se sentía todo. El mundo parecía igual, el sol seguía brillando, los árboles seguían meciéndose con la brisa, pero algo fundamental había cambiado. El vínculo entre Max y Noah, que ya era fuerte antes del accidente, se había transformado en algo casi mágico. Max caminó despacio pero con paso firme hacia el coche, cuyo nuevo metal reflejaba la luz del sol. Noah, sentado en su nueva silla de coche donada por una tienda de artículos para bebés local, extendió la mano hacia Max mientras Sara lo abrochaba. El perro se colocó inmediatamente lo más cerca posible del asiento del bebé, en una posición protectora pero a la vez gentil. El viaje de regreso a casa estuvo cargado de una mezcla de emociones. Cada pocos minutos, Sara miraba por el espejo retrovisor para ver a Max cuidando de Noah, sin apartar la vista del bebé ni un instante. Las calles por las que conducían estaban repletas de carteles de bienvenida. La noticia de su liberación se había extendido por la comunidad y la gente quería mostrar su apoyo. Al doblar la esquina de su calle, Sara se quedó sin aliento. Sus vecinos habían decorado toda la manzana con globos azules y blancos, los colores de la medalla al valor de Max. Una gran pancarta que cruzaba su jardín delantero decía:
«Bienvenidos a casa, héroes». Los niños estaban en sus patios sosteniendo carteles hechos a mano, algunos vestidos con capas de superhéroes, en honor a Max. El coche de Tom se detuvo detrás de ellos. Él había insistido en ayudarlos a instalarse en casa. Mientras Sara aparcaba en la entrada, vio a la señora Rodríguez, su anciana vecina, secándose las lágrimas mientras se acercaba con una cazuela casera. «No tienes que preocuparte por cocinar para un ciervo salvaje», dijo, «todo el vecindario se ha apuntado para traerte comida». El interior de su casa también se había transformado mientras estaban en el hospital. Sus vecinos habían colaborado para que todo fuera más seguro y cómodo. Se habían instalado nuevas barreras de seguridad para bebés, se habían limpiado y desinfectado los suelos, e incluso alguien había colocado una cama especial para perros en la habitación de Noah que le permitía a Max ver la cuna con claridad mientras descansaba. El detalle más conmovedor fue una pared llena de fotografías enmarcadas en la sala de estar. Alguien había recopilado imágenes de la cobertura periodística y fotos de redes sociales de Max nadando para salvar a Noah, su reencuentro en el hospital y la ceremonia de entrega de la medalla. Debajo colgaban decenas de dibujos y cartas de niños de todo el mundo. Mientras se instalaban, Sara notó lo diferente que se movía Max por la casa. Antes del accidente, había sido enérgico, juguetón y a veces, incluso un poco torpe en su entusiasmo. Ahora, a pesar de seguir recuperando fuerzas, sus movimientos eran decididos y elegantes. Revisó cada habitación metódicamente antes de permitir que Noah mostrara un nuevo comportamiento que evidenciara cómo la experiencia lo había cambiado. Esa primera noche en casa trajo consigo otro momento que se compartiría miles de veces en las redes sociales. Mientras Sara se preparaba para bañar a Noah, por primera vez desde el accidente, sintió cierta vacilación y sus manos temblaban ligeramente al comprobar la temperatura del agua. El sonido del agua corriendo le trajo a la memoria aquel terrible día en el río. Max percibió su ansiedad. La apartó suavemente con el hocico y comenzó a inspeccionar con atención la bañera. Metió una pata en el agua, tanteó la profundidad y luego miró a Sara con ojos claros y serenos. Era como si dijera, «Es seguro, me aseguraré de ello». Tom, que se había quedado para ayudar con la adaptación, grabó el momento con su teléfono. «Esto es increíble», susurró. «Ya no solo protege a Noah, también te ayuda a sanar, Sara. Sabe que tienes miedo y te está demostrando que todo está bien». El baño transcurrió sin problemas con Max recostado junto a la bañera, con la cabeza apoyada en el borde, desde donde podía observar cada movimiento. Noah chapoteaba feliz y completamente relajado porque Max estaba allí. Sara sintió que su miedo disminuía al verlos juntos, dándose cuenta de que, si bien el accidente había sido traumático, también les había brindado algo precioso, un vínculo aún más profundo de confianza y amor. Esa misma noche, después de que Noah se durmiera en su cuna, Sara se sentó en el suelo junto a la nueva cama de Max, acariciándole el pelaje. El perro estaba cansado por las actividades del día, pero se negaba a dormir hasta asegurarse de que todo en la casa estuviera seguro. «Sabes», dijo Sara en voz baja, «siempre supe que eras especial, Max, desde el día en que te adopté. Podía ver algo en tus ojos, esta sabiduría, esta increíble capacidad para amar. Pero lo que hiciste ese día en el río no solo salvó la vida de Noah, sino que le mostró al mundo entero lo que significa el amor puro e incondicional». La cola de Max golpeaba suavemente contra su cama y él apoyó la cabeza en la rodilla de Sara. A través del monitor de bebés podían oír la respiración tranquila de Noah. La casa era silenciosa y segura, llena de esa paz que proviene de saber que estás protegido por alguien que daría cualquier cosa por mantenerte a salvo. Un año después, la historia del heroico rescate de Max seguía conmoviendo corazones en todo el mundo. El vídeo había sido visto más de 100 millones de veces, inspirando a innumerables familias a adoptar perros rescatados y generando importantes conversaciones sobre la extraordinaria inteligencia emocional de los animales. El aniversario del rescate trajo de vuelta a los equipos de prensa a la casa de Sara, ansiosos por ver cómo se encontraba la extraordinaria pareja. Encontraron un hogar y una familia transformados. Noah, que ahora tenía 18 meses y apenas comenzaba a caminar, era inseparable de su peludo guardián. Max se había recuperado por completo, aunque ahora tenía una pequeña cicatriz en el pecho, un recordatorio de los sucesos de aquel día que, según el veterinario, permanecería para siempre. El cambio más notable fue la forma en que Max cuidaba de Noah. Había desarrollado una habilidad asombrosa para anticipar posibles peligros.
Cuando Noah empezó a aprender a caminar, Max se colocaba a un lado, donde el bebé podría caerse, para brindarle un apoyo firme. Durante los viajes al parque, sí, incluso de regreso a ese mismo parque, Max escuchaba suavemente a Noah alejarse de la orilla del río, su cuerpo siempre entre el agua y su pequeño protegido. Tom, que seguía siendo un amigo cercano de la familia, había ayudado a documentar estos comportamientos para un estudio sobre la inteligencia canina y los vínculos emocionales. Lo que vemos aquí va más allá de los instintos protectores normales, explicó al equipo de noticias. Max no solo protege a Noah, sino que le enseña, lo apoya y lo ayuda a descubrir su mundo de una manera protectora y a la vez enriquecedora. La alcaldía convirtió la historia de Max en el eje central de una nueva campaña de seguridad acuática para familias. Los letreros a lo largo del río ahora muestran la imagen de Max, recordando a los padres que aseguren los cochecitos y mantengan a los niños alejados de la orilla. El refugio de animales local había bautizado su nuevo centro de rehabilitación con el nombre de Max, especializándose en ayudar a perros traumatizados a aprender a confiar y a amar de nuevo. Sarah había utilizado parte del dinero de la donación para crear una fundación que ayudaba a emparejar perros rescatados con familias que tenían niños pequeños, creyendo que en algún lugar existían otros perros con la misma capacidad de amar y proteger que Max había demostrado. La fundación también proporcionó formación tanto para los perros como para las familias, garantizando así vínculos seguros y duraderos. En el aniversario exacto del rescate, Sarah llevó a Max y a Noah de vuelta al parque para una ceremonia especial. La ciudad había instalado una pequeña estatua de bronce cerca del lugar donde Max se había lanzado al río. La estatua mostraba a un pastor alemán nadando con un bebé a cuestas, un recordatorio permanente del milagro de aquel día. Mientras estaban de pie cerca de la estatua, Noah sujetaba el pelaje de Max con una mano y los dedos de Sarah con la otra. Sus pequeñas piernas ya estaban firmes mientras caminaba entre ellos. Max se mantenía alerta pero relajado. Sus ojos escudriñaban constantemente su entorno, mientras su cola se meneaba suavemente. Llevaba su medalla de valentía pulida para la ocasión, aunque Sarah solía decir que la verdadera medalla era el amor que brillaba en sus ojos cada vez que miraba a Noah. Como saben, Sarah le dijo a la multitud reunida con voz cargada de emoción, la gente a menudo me pregunta si creo en los ángeles guardianes. Siempre les digo lo mismo, no necesito creer en ángeles porque he visto uno en acción. Tiene 4 patas, una cola peluda y un corazón más grande que el de cualquier otro que haya conocido. Esa tarde, tras las ceremonias y las entrevistas, Sarah se sentó en el columpio del porche a observar a Noah jugar en el jardín con Max. La puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, tal como había ocurrido aquel fatídico día un año atrás, pero ahora, en lugar de miedo y tragedia, la escena estaba llena de alegría y risas. Noah lanzaba su pelota y Max la recogía, devolviéndola siempre con delicadeza. Cuando Noah se cansaba y se sentaba en el césped, Max se tumbaba inmediatamente a su lado, creando un mullido respaldo para que el pequeño se apoyara. Sus movimientos sincronizados, la forma en que se comunicaban sin palabras, la absoluta confianza entre ellos, era hermoso de ver. Sarah sacó su teléfono y grabó un breve vídeo de ellos jugando. Lo publicó en las redes sociales con un sencillo mensaje que, una vez más, conmovería los corazones de personas de todo el mundo. Hoy hace un año que un perro demostró que el amor no conoce límites, que el coraje se presenta de muchas formas y que, a veces, nuestros ángeles caminan a nuestro lado a 4 patas. Ese día, Max no solo le salvó la vida a Noah, sino que nos demostró a todos lo que significa amar incondicionalmente. Desde entonces, cada día ha sido un regalo, un recordatorio de que los milagros existen, y a veces, vienen acompañados de pelaje y una cola que se mueve alegremente. Nunca olvides a Max, el héroe del amor incondicional. Al ponerse el sol en otro día tranquilo, Max guió a Noah de regreso al porche. Ambos estaban cansados de jugar, pero lucían expresiones idénticas de satisfacción. Sarah los abrazó a ambos, disfrutando de la simple alegría de estar juntos. El río quizás intentó separarlos, pero el amor puro e incondicional, ese amor de 4 patas, los había fortalecido más que nunca.